La clínica privada Healthy Kids dio la bienvenida a los pacientes con cálidos colores en las paredes y dibujos de vivos colores. Isabela Ramírez estaba terminando de rellenar la historia clínica de un joven paciente cuando la enfermera Olivia entró en la habitación. «Isabela, hay unos padres con fiebre. ¿Puedo verlos?» «Sí, por supuesto. Que pasen». Isabela dejó el bolígrafo y se ajustó la etiqueta con su nombre en la bata blanca. Había sido un día ajetreado, como la mayoría de los días para una pediatra. Le encantaba su trabajo, sobre todo los momentos en los que podía identificar rápidamente el problema y ayudar a los pequeños pacientes. Durante sus 3 años en la clínica, se había forjado una reputación de especialista atenta y competente. Sus colegas la apreciaban por su capacidad para encontrar un lenguaje común, incluso con los pacientes caprichosos y sus padres. «Doctora Ramírez, es usted una maga», dijo la madre de Dan, de 3 años. Dijo la madre de Dan, de 3 años, que dejó de llorar en cuanto Isabela sacó de un cajón una pegatina de un superhéroe de vivos colores. «Llevamos 2 semanas sin poder llevarlo al médico». «Es solo práctica». Isabela sonrió mientras examinaba la garganta del bebé. «Y un poco de magia, ¿verdad, Dan?» El niño asintió con seriedad, sosteniendo firmemente la pegatina en su regordeta mano. Por la tarde estaba prevista una reunión con los colegas. Hablaron del nuevo equipo de diagnóstico y del calendario de guardias para el mes siguiente. A Isabela le encantaban estas reuniones. Había un ambiente de respeto mutuo y profesionalidad. «Isabela, estarás de guardia en Acción de Gracias, ¿verdad?», preguntó el jefe del departamento. «Lo hiciste el año pasado, pero Martin quiere cambiar. Su suegra está de visita». «Claro, no hay problema», respondió Isabela, aunque sabía que Stanley no estaría contento. Últimamente le daba cada vez más la lata con su trabajo. Cuando Isabela regresó a casa a altas horas de la noche, encontró su apartamento a oscuras. Stanley volvía a trabajar hasta tarde en la farmacia, aunque se suponía que su turno terminaba a las 6. Últimamente se había convertido en una costumbre. Cada vez trabajaba hasta más tarde, alegando inventarios o pedidos urgentes. Había rosas marchitas en el jarrón. Se las había regalado hacía una semana, cuando ella le había expresado su disgusto por sus constantes retrasos. Stanley solía regalar flores sin motivo alguno. Ahora cada gesto parecía forzado, como si intentara enmendarse. Mientras se desnudaba en el pasillo, recordó cómo se habían conocido 8 años antes. Por aquel entonces, ella trabajaba en el hospital estatal, y Stanley venía a menudo por trabajo. Repartía medicamentos de la farmacia. Era alto, con una cálida sonrisa y unos atentos ojos marrones, y enseguida le llamó la atención. «Buenas tardes, vengo con un pedido de antibióticos». Así empezó su primera conversación. «¿Es usted nuevo aquí? El señor Thompson estuvo aquí antes», respondió ella mientras comprobaba las facturas. «Sí, le sustituyo. Stanley Holbrook», le tendió la mano. Su romance se desarrolló rápidamente. Al cabo de un mes, todas las tardes paseaban por el paseo marítimo y hablaban de todo. Stanley admiraba la dedicación de ella a su profesión y le contó sus planes de abrir su propia farmacia. Soñaban juntos, hacían planes, y parecía que les esperaba toda una vida de oportunidades. Ahora, mientras calentaba la cena, Isabela sonreía amargamente. Todo había parecido tan sencillo y correcto entonces. Stanley había apoyado sus ambiciones y se alegró cuando decidió dedicarse a la medicina privada. Pero algo cambió cuando se incorporó a Healthy Kids. Tal vez fue el aumento de sueldo. Ahora ganaba bastante más que su marido. O tal vez fuera el hecho de que su carrera había despegado, mientras que él seguía siendo un farmacéutico normal. El teléfono de Stanley emitió un mensaje. Lo había dejado sobre la mesa de la cocina cuando se apresuró a prepararse para ir a trabajar. Isabela no iba a comprobarlo. Respetaba la intimidad de su marido. Pero cuando la pantalla se encendió por segunda vez, se fijó sin darse cuenta en el nombre de la remitente, Tina, y en el comienzo del mensaje, «¿Cuándo vas a...?» El corazón le dio un vuelco. Isabela sabía que Tina, una joven farmacéutica, trabajaba en la farmacia, pero nunca había pensado mucho en ello. Ahora, muchos pequeños detalles empezaban a formar un cuadro inquietante. Devoluciones tardías, actitud distante, mensajes constantes. Una nueva colonia que había aparecido hacía un mes.
viajes de negocios repentinos a congresos farmacéuticos que nunca antes se habían producido. Recordó haber escuchado la conversación telefónica de Stanley en el balcón el domingo pasado. Hablaba en voz baja, pero su risa era lo más sincero que ella había oído en mucho tiempo. En ese momento, se había convencido a sí misma de que estaba relacionado con el trabajo, pero ahora... Al entrar en el dormitorio, oyó abrirse la puerta principal. «Isabela, ¿estás en casa?» La voz de Stanley sonaba cansada. «Sí, estoy en el dormitorio», respondió ella, intentando sonar lo más normal posible. «Siento haber llegado tarde. Hubo algunos problemas de papeleo». Él entró en la habitación, evitando su mirada. «No pasa nada, lo entiendo. La cena está en la cocina». Isabela abrió el libro, fingiendo leer. Stanley asintió y se marchó. En otro tiempo, la habría besado y le habría preguntado por su día. Ahora era como si hubiera crecido un muro invisible entre ellos. Stanley estaba calentando la cena y haciendo sonar los platos. Antes cenaban juntos, comentando los acontecimientos del día. Ahora cenaban por separado, escudándose en el trabajo o el cansancio. Tumbada en la cama, Isabela no pudo conciliar el sueño durante mucho tiempo. Los recuerdos de sus primeras citas, de Stanley pidiéndole matrimonio en un pequeño restaurante italiano, de su boda, se agolpaban en su cabeza. Recordaba cada detalle: sus manos temblorosas al sacar el anillo, las lágrimas de felicidad de su madre, el cálido abrazo de sus padres. Parecía entonces que su amor podía superar cualquier obstáculo. No quería creer sus sospechas, pero su intuición le decía que algo estaba pasando, algo que podría cambiar sus vidas para siempre. Quizás debería haberle hablado con franqueza, pero el miedo a escuchar la verdad la paralizaba. Al otro lado de la ventana, San Francisco se llenaba de ruido por la noche, e Isabela pensaba en el día siguiente en la clínica. Necesitaba dormir, tenía consultas importantes programadas para la mañana. Stanley se duchaba antes de irse a la cama, como de costumbre. Antes se duchaban juntos, riendo y jugando como niños. Ahora cada uno vivía en su propio mundo. Cerró los ojos, tratando de alejar los pensamientos perturbadores. La mañana en la clínica Healthy Kids empezó con una llamada de urgencia. Una pequeña paciente tenía varicela y sus preocupados padres la llevaron a Isabela sin ni siquiera pedir cita. Mientras examinaba a la niña, sus pensamientos volvieron involuntariamente a la noche anterior. Era la primera vez que Stanley no venía a casa a pasar la noche. Llamó a última hora de la tarde, murmurando algo sobre un inventario urgente y un recuento en el almacén. Sonaba tenso, como si estuviera inventando excusas sobre la marcha. «Isabela, tienes un nuevo paciente citado para las 2». La voz de Olivia la sacó de sus pensamientos. «Y el médico jefe me ha pedido que le vea por la tarde para hablar del nuevo programa de vacunación». El trabajo ayudó a distraerla. Isabela se sumergió en el ritmo habitual de consultas, pruebas y diagnósticos. Le encantaba su despacho, amplio, luminoso, con dibujos infantiles en las paredes. Todo estaba dispuesto para la comodidad de los jóvenes pacientes. Durante la pausa para comer, un colega de Emily, cirujano traumatólogo, vino a verla. «Hoy pareces disgustada», le dijo mientras sorbía su café. «¿Te ha pasado algo?» Isabela dudó. Emily y ella almorzaban juntas a menudo, pero nunca hablaban de sus vidas personales. «Stanley ha estado actuando extraño últimamente», dijo finalmente. «Retrasos constantes en el trabajo, algunos asuntos urgentes». «Oh, ya conozco la historia». Emily suspiró. «Mi primer marido también empezó así. Primero retrasos, luego viajes de negocios». No, Stanley no es así». Se apresuró a argumentar Isabela, aunque las dudas ya se habían instalado en su mente. Por la tarde hubo una reunión con el médico jefe. Hablaron de la introducción de un nuevo sistema de historia clínica electrónica y de la ampliación del departamento de pediatría. Isabela tomó notas de los puntos importantes, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a casa. Recordó haber encontrado el recibo de un restaurante en el bolsillo de la chaqueta de Stanley la semana pasada. Cena para 2, vino caro. Aquella noche había dicho que trabajaba hasta tarde por una auditoría. De vuelta en su despacho, Isabela intentó concentrarse en su trabajo.
Sobre su mesa había una pila de historias clínicas que debía procesar. La clínica planeaba abrir un nuevo departamento de neurología pediátrica y le habían pedido que dirigiera el proyecto. Stanley solía estar orgullosa de sus éxitos, pero ahora, cada ascenso y victoria profesional que ella conseguía le irritaba. ¿Vas a volver a llegar tarde al trabajo?, le preguntaba con un deje de amargura en la voz. Por la tarde, decidió pasarse por la farmacia donde trabajaba su marido. Quiero darle una sorpresa, se explicó a sí misma, pero en el fondo sabía la verdadera razón. La farmacia estaba cerrada, aunque debía estar abierta 1 hora más. A través de la ventana, Isabela vio a una joven que cerraba la caja registradora. Era Tina. La había visto varias veces en fiestas de empresa, una rubia esbelta unos 8 años más joven que ella. Stanley no contestó al teléfono. Cuando Isabela regresó a casa, se metió en la ducha durante un buen rato, tratando de enjuagar sus inquietantes pensamientos. El agua le corría por la cara, mezclándose con las lágrimas que ya no podía contener. En la mesa de la cocina había un sobre, la factura de la luz. Stanley solía encargarse de ello. Ahora parecía haberse retirado de todas las tareas domésticas. Incluso los desayunos de los domingos, que antes eran una agradable tradición, se habían convertido en silenciosas sentadas a la mesa. El teléfono se iluminó con un mensaje de Stanley. «Hoy tarde, no esperes. Pedido urgente». Isabela miró el reloj, las 11:30. Pensó en llamar a la farmacia, pero se contuvo. La confianza es la base del matrimonio, había dicho siempre su madre. Pero, ¿cómo confiar en alguien que ha dejado de confiar en ti? Stanley ya no hablaba de su día, ni compartía sus planes de futuro. Parecía que cada día la distancia entre ellos crecía, convirtiéndose en un abismo. Era un día ajetreado en la clínica Healthy Kids, con un brote de gripe que provocaba una afluencia de pacientes jóvenes. Isabela terminó su última consulta sobre las 7 de la tarde. Cansada pero satisfecha, decidió pasar por la farmacia para recoger algunos medicamentos para sus pacientes crónicos. Rara vez visitaba el lugar de trabajo de su marido, que solía llevarle a casa todo lo que necesitaba. Pero hoy necesitaba pedidos urgentes para sus pacientes y la farmacia estaba de camino a casa. Al aparcar, Isabela vio a Stanley a través del cristal del escaparate. Estaba de pie junto al mostrador, inclinado sobre una joven rubia. Hablaban animadamente de algo, y el rostro de su marido brillaba con una alegría que hacía tiempo que no veía en casa. Se quedó paralizada ante la puerta, sin atreverse a entrar. La chica debía de ser Tina, la nueva farmacéutica de la que Stanley había estado hablando últimamente. Tina ha sugerido una nueva forma de llevar los registros. Tina tiene ideas interesantes para el desarrollo de la farmacia. De repente, Stanley tocó la mano de Tina, aparentemente por accidente, pero sus dedos se quedaron más tiempo del que requería su relación laboral. La chica no apartó la mano, al contrario, le dirigió una mirada tan cálida que a Isabela se le encogió el corazón. Se volvió hacia el coche, incapaz de seguir mirando. Todos los pequeños detalles de los últimos meses pasaron por su mente. Regresos tardíos, notificaciones constantes en su teléfono, colonia nueva, atención repentina a su aspecto. Todo se unió en una imagen clara. De camino a casa, Isabela se detuvo en otra farmacia para comprar medicamentos. En casa, se comportó como de costumbre. Calentó la cena, preguntó a Stanley por su día. Él le contó algunos problemas con los proveedores, sin mencionar a Tina. A última hora de la tarde, cuando su marido se fue a duchar, Isabela se sentó frente al ordenador. Abrió el navegador y se quedó paralizada. Stanley había olvidado cerrar la sesión de su buzón. Su mano temblaba sobre el teclado. Nunca había leído su correspondencia, por respeto a su intimidad. Pero ahora, la correspondencia con Tina ocupaba una carpeta aparte. Querida, cariño, estoy deseando verte. Estas palabras le cortaron los ojos. Citas en una cafetería frente a la farmacia, planes para el fin de semana, fotos. El romance duraba ya varios meses. Isabela hacía metódicamente capturas de pantalla de la correspondencia, las enviaba a su correo electrónico y luego borraba cuidadosamente los rastros de su presencia en el correo de su marido. Ya no le temblaban las manos, sino que sentía una claridad glacial en sus pensamientos. Recordó una conversación reciente con un paciente, un conocido abogado de familia. Isabela sacó su tarjeta de visita de la cartera y la guardó en otro bolsillo.
Mañana concertaría una cita para una consulta. Cuando Stanley salió de la ducha, Isabela ya estaba en la cama con un libro. Le besó la mejilla, con olor a colonia nueva. «¿Qué tal el día?», le preguntó. «Por supuesto», contestó ella. «Muchos pacientes con gripe. ¿Y tú?». «Tampoco nada especial. Un día normal de trabajo». Isabela asintió y volvió a su libro. Ya tenía un plan de acción en la cabeza. No haría una escena, no demostraría que lo sabía todo. Tendría que pensarlo bien y prepararse primero. Al otro lado de la ventana, San Francisco era ruidosa por la noche. Stanley roncaba plácidamente a mi lado, sin saber que su secreto había salido a la luz. Isabela miró hacia la oscuridad y pensó en lo extraña que es la vida. A veces basta una noche para que todo cambie para siempre. Isabela recordó a su paciente, Sabrina Jenkins, que había traído a su hijo para una revisión hacía unas semanas. Durante la cita, la mujer mencionó que trabajaba en Jenkins & Partners, un bufete de abogados especializado en derecho de familia. Al encontrar los datos de contacto de Sabrina en la tarjeta de registro, Isabela la llamó. «SRA. Jenkins, soy el Dr. Ramírez, de Healthy Kids. Necesito asesoramiento jurídico». «Por supuesto, Isabela. Puedo recomendarte a la mejor persona de nuestro bufete, Martha Williams. Lleva más de 20 años ejerciendo el derecho de familia». Al cabo de una hora, Isabela ya había concertado una cita. El despacho Jenkins & Partners estaba situado en un rascacielos de cristal en Market Street. Había concertado la cita durante su hora de almuerzo para no tener que explicar su ausencia a Stanley. Martha Williams la recibió en un amplio despacho con ventanas panorámicas. La esbelta mujer de unos 50 años, vestida con un elegante traje, irradiaba confianza y profesionalidad. «Sabrina me avisó de su visita. Hábleme de ella». Isabela depositó en silencio sobre la mesa las impresiones de la correspondencia de Stanley con Tina. La abogada hojeó rápidamente los documentos. «¿Desde cuándo lo sabe?». «3 días, pero lo sospechaba desde hacía meses». «¿Sabe su marido que ha encontrado la correspondencia?». «No, me comporto como siempre». «Bien por usted. Hábleme de sus bienes comunes». Durante la siguiente media hora hablaron de los detalles. La casa que compraron como propiedad conjunta, los coches, las cuentas bancarias. Marta tomaba notas en un cuaderno de cuero. «¿Tienen un acuerdo prenupcial?». «No, ni siquiera pensamos en ello cuando nos casamos». «Bueno, quizás sea el momento de redactar uno». Marta sacó una gruesa carpeta de documentos del armario. «Hay un punto legal interesante. Podemos redactar un acuerdo prenupcial. Dudo que acepte». «Entonces, puedes sugerirlo como forma de proteger sus intereses». Marta abrió la carpeta. «Dada la diferencia de vuestros ingresos, parecerá natural. Redactaremos el acuerdo de forma que a primera vista le resulte favorable, pero incluiremos una cláusula que diga que en caso de adulterio probado, todos los bienes comunes pasarán a la parte perjudicada». «¿Y él lo firmará?». La gente rara vez lee con atención los documentos legales, sobre todo cuando está segura de su impunidad. Lo principal es presentarlo correctamente. Marta dio varios ejemplos de casos similares de su práctica. En todos los casos, los cónyuges infieles firmaron los documentos sin percatarse siquiera de las cláusulas imbawatas. «Hacen falta más pruebas para que sean fiables», prosigue la abogada. «La correspondencia está bien, pero las fotografías, los recibos y los testimonios de testigos presenciales harán que el caso salga ganando». Isabela sacó su teléfono y mostró las fotos que había tomado fuera de la farmacia. Marta asintió con la cabeza. «Excelente. Tendré el contrato listo para el viernes. ¿Vendrás a firmar el borrador?». «Sí, durante mi pausa para comer». «Estupendo. Y recuerda, nada de emociones ni indirectas. Actúa con calma y metódicamente». De vuelta a la clínica, Isabela se sintió extrañamente aliviada. El plan empezaba a tomar forma. Por la noche, revisó metódicamente los bolsillos de la chaqueta de Stanley. Recibos de una cafetería, la cuenta de un restaurante. Lo fotografió todo y lo guardó en una carpeta aparte. El viernes, Marta le enseñó el borrador del contrato. Parecía impecable. Un documento estándar sobre la división de bienes con especial atención a la protección de los intereses del marido. La cláusula sobre las consecuencias del adulterio estaba hábilmente escondida entre la terminología jurídica. Durante la cena, Isabela abordó el tema con cautela. «Cariño,
He estado pensando, ¿sabes que ahora gano más dinero? Quizá deberíamos proteger legalmente tus intereses de algún modo, para que te sientas más seguro. Stanley levantó las cejas sorprendido. ¿De qué estás hablando? Un acuerdo postnupcial. Es para tu tranquilidad, para que sepas que si pasa algo, no te quedarás sin nada. Se quedó en silencio un buen rato, mirando su plato. ¿De verdad es eso lo que quieres? Quiero que estés tranquilo sobre tu futuro. De acuerdo, dijo finalmente. Si te hace sentir mejor. Gracias por entenderlo. ¿Vamos a la oficina del abogado el lunes? Stanley asintió, volviendo a su cena. No tenía ni idea de que acababa de aceptar su propia sentencia. Mientras navegaba por las redes sociales, Isabela encontró el perfil de Tina. La chica llevaba una vida online muy activa, publicando fotos y posts constantemente. A través de marcas en fotos antiguas, consiguieron encontrar a su familia. Su padre era propietario de una cadena de farmacias en Portland, y su madre daba clases en una universidad local. Nos llamó la atención un post de hace un año en el que Tina hablaba de mudarse a San Francisco y empezar una nueva vida. Los comentarios de la entrada insinuaban algún tipo de escándalo, pero los detalles fueron borrados. Siguiendo con su búsqueda, Isabela descubrió que Tina se había licenciado en la Facultad de Farmacia de la Universidad de San Francisco. Entre sus profesores estaba la profesora Eleanor Green, una vieja conocida de Isabela de las conferencias médicas. «Eleanor, siento llamarte tan de repente», dijo Isabela al marcar el número de la profesora. «Necesito su consejo sobre un estudiante de posgrado». «Por supuesto, querida. ¿En quién piensas?» «Tina Porter. Trabaja en una farmacia con mi marido, y estoy un poco preocupada. Verá, es joven, sin experiencia. Temo que cometa un error con las recetas». «Oh, Tina». Eleanor sonaba cautelosa. «Es una chica brillante, pero ya tuvo problemas en su anterior trabajo. Cuestiones éticas». «¿Qué quieres decir?» «Una relación romántica con el jefe del departamento. Estaba casado, por supuesto. Cuando todo salió a la luz, el padre de Tina utilizó sus conexiones para silenciar el escándalo, pero ella tuvo que mudarse». Isabela le agradeció la información y colgó. Cada vez tenía una imagen más clara. Una chica ambiciosa de familia adinerada, que no se detendría ante nada para conseguir sus objetivos. Tuvo un día ajetreado en la clínica. Entre cita y cita, revisó los documentos que Marta le había enviado. Todo estaba listo para firmar. Solo le quedaba convencer a Stanley. Por la noche, le preparó su lasaña favorita. Durante la cena, empezaron a hablar del futuro. «Sabes, hoy he hablado con una abogada sobre ese contrato. Lo ha preparado todo y podremos firmarlo mañana». «¿Tan pronto?» Stanley dejó el tenedor. «¿Por qué tanta prisa?» «¿Por qué tanta prisa? Es una simple formalidad. Además, la semana que viene voy a una conferencia y quiero tenerlo todo listo antes de irme». Estudió su rostro durante largo rato, como si buscara un significado oculto, pero Isabela parecía tranquila y segura de sí misma. «De acuerdo», aceptó finalmente. «¿A qué hora mañana?» «Tenemos una cita a las 10. Me he librado del trabajo». A la mañana siguiente, llegaron a la oficina de Jenkins & Partners. Marta les saludó con una sonrisa amable. «¿Así que habéis decidido cuidar de vuestro futuro? Es encomiable». Mientras la mecanógrafa preparaba los documentos, Marta les explicó los puntos principales del contrato. Stanley escuchaba distraído, mirando el reloj de vez en cuando. «Tengo que ir a trabajar pronto», dijo finalmente. «Firmémoslo». Isabela contuvo la respiración mientras su marido firmaba los papeles sin mirarlos siquiera. Marta le entregó solemnemente el bolígrafo. «Ahora usted, señora Ramírez». Aquella tarde, Stanley se quedó hasta tarde en la farmacia. Isabela estaba en casa, releyendo el contrato firmado. El ruido de la ciudad entraba por la ventana abierta, y ella formulaba en su cabeza un último plan de acción. La última semana había sido extraña. Después de firmar el contrato, Stanley se volvió más atento. Traía café por la mañana, llamaba a mediodía para preguntar cómo iban las cosas. Isabela se dio cuenta de que era la culpa lo que le impulsaba a hacer esos gestos. Mirando viejas fotografías, trató de entender exactamente cuándo las cosas iban mal. Aquí está Stanley al principio de su relación,
un joven farmacéutico con ambiciones y sueños de tener su propio negocio. Hablaba con entusiasmo de nuevos medicamentos, planeaba abrir una cadena de farmacias y asistía constantemente a seminarios profesionales. Luego llegaron los tiempos difíciles, despidos en el hospital público, un intento fallido de pedir un préstamo para su propio negocio. Stanley empezó a encerrarse en sí mismo y a rechazar cada vez más las oportunidades de desarrollo profesional. ¿Por qué? De todas formas, no va a funcionar, decía. Cuando Isabela recibió una oferta de una clínica privada, al principio se entusiasmó, pero con el tiempo, su éxito empezó a deprimirle. Ella lo notó en las pequeñas cosas, el modo en que él hacía muecas cuando ella hablaba de nuevos proyectos, el modo en que evitaba las fiestas de empresa en su clínica. «Nunca entenderás lo duro que es para mí», dijo una vez después de que ella se negara a ir a un acto benéfico con él. «Todos allí me mirarán como a un perdedor, el marido de una doctora de éxito». Ahora, mientras Isabela preparaba los documentos para su abogado, se dio cuenta de que no se trataba de Tina. La joven amante no era más que una forma de aumentar su autoestima, de demostrarse a sí mismo que seguía siendo atractivo y tenía éxito. El viernes, Marta envió los últimos papeles para su firma. «Todo está listo», dijo por teléfono. «Ahora estamos esperando su próximo paso. Según mi experiencia, los hombres así están abocados a cometer un error. Intentarán deshacerse de sus mujeres para empezar una nueva vida». Isabela guardó en silencio los documentos en una carpeta. Contenía todas las pruebas: impresiones de la correspondencia, fotografías, extractos bancarios que confirmaban los gastos de los regalos para Tina. En la caja fuerte del abogado se guardaban copias de todo. En casa, Stanley se comportaba de forma extraña. A veces se mostraba excesivamente cariñoso y de repente se volvía frío y distante. Una noche, ella lo encontró en su portátil, navegando por páginas web de alquileres. «Estoy buscando un piso para un nuevo farmacéutico», explicó, cerrando rápidamente el navegador. «La dirección me pidió ayuda». Isabela fingió creerle. Siguió preparando cenas, discutiendo detalles domésticos y planificando sus vacaciones. Solo que ahora siempre llevaba una carpeta con documentos en el bolso. Sabía que el desenlace estaba cerca. El domingo fueron al supermercado, como siempre habían hecho en los últimos 8 años. Stanley estaba inusualmente callado. Pasaba mucho tiempo al teléfono en la sección de verduras. «¿Va todo bien?», preguntó Isabela cuando volvió al carrito. «Sí, cosas del trabajo», respondió él, evitando su mirada. Por la tarde, se sentó largo rato en su despacho, tecleando en el ordenador. Isabela le oyó hablar varias veces por teléfono con voz apagada. El lunes por la mañana fue a la clínica como de costumbre. Antes de salir, metió todos sus documentos importantes en el bolso, pues creía que podría necesitarlos hoy. La llamada de Stanley sorprendió a Isabela durante la cita. «¿Puedes venir a casa? Tenemos que hablar». Sonaba tenso. «Tengo pacientes hasta las 5», respondió ella con calma. «Vale, nos vemos a las 6:30». Trabajó como de costumbre el resto del día, aunque estaba preparada para un enfrentamiento. La carpeta con los documentos estaba en su bolso y la revisó varias veces. Cuando Isabela llegó a la casa, un coche desconocido estaba aparcado en el garaje. Stanley la esperaba en el salón y Tina estaba sentada a su lado en el sofá, con un vestido elegante y maquillada, como si hubiera acudido a una reunión importante. «Recoge tus cosas», dijo Stanley sin presentarse. «He entregado nuestra casa a su legítimo propietario». Isabela puso lentamente su bolso sobre la mesa. «¿El verdadero dueño?» «Sí», cogió la mano de Tina. «Tina y yo hemos decidido vivir juntos. Ya no puedo fingir que nuestro matrimonio puede salvarse». «¿Cuánto hace que lo decidisteis?» «¿Qué importa? Lo que importa es que por fin he encontrado el amor verdadero». Intentó que su voz sonara segura. «Tina me entiende como nadie». Tina estaba sentada con una sonrisa triunfal, agarrando con fuerza la mano de Stanley. «No lo pongas difícil, Isabela. Haz las maletas y vete». «Interesante». Isabela sacó una carpeta de su bolso. «¿Y por qué motivo tengo que abandonar mi propia casa?» «Ya no es tu casa», dijo Stanley. «He decidido». «¿Lo has decidido?» Abrió la carpeta y sacó el acuerdo prenupcial.
¿Tú también has decidido firmarlo? Stanley cogió el documento con cautela. Sus ojos se abrieron de par en par al leer la cláusula sobre adulterio. ¿Qué es esto? ¿Tú planeaste esto? No, cariño. Tú lo planeaste todo. La traición, las mentiras, el intento de echarme de casa. Yo solo protegía mis intereses. Tina intentó mirar los papeles. ¿Qué pasa? Enséñamelo. Hay un documento que dice que, en caso de adulterio probado, todos los bienes pasan a la parte perjudicada, explicó Isabela. Y tengo todas las pruebas de la infidelidad, su correspondencia, fotografías, recibos de restaurantes. Stanley palideció. No puedes. Sí que puedo. Y te aconsejo que hagas las maletas y te marches. A menos, claro, que quieras que entregue todas las pruebas a tus superiores. No creo que al dueño de la cadena de farmacias le haga gracia enterarse de tu aventura. Tina se levantó bruscamente. Va de farol. Stanley, va de farol. Pero él ya estaba hojeando los documentos, y su cara era cada vez más confusa. No lo leí detenidamente cuando lo firmé. Claro que no lo hiciste. Estabas demasiado ocupada planeando tu nueva vida. Isabela se sentó de nuevo en su silla. Tienes 1 hora para recoger tus efectos personales. Después llamaré a la policía por allanamiento. Stanley miró impotente los documentos y luego a Tina, que ya estaba preparando su bolso. No puede hacernos esto, susurró. Sí que puedo, y lo estoy haciendo. El tiempo corre. La primera semana después del desalojo de Stanley pasó borrosa. Isabela siguió yendo a trabajar y viendo pacientes, pero la noticia de su divorcio ya se había extendido entre sus compañeros. Al principio, solo eran susurros en los pasillos y miradas compasivas, pero poco a poco se fueron conociendo todos los detalles. El ambiente en la clínica Healthy Kids se volvió tenso. Las enfermeras se dividieron en 2 bandos. Las más jóvenes simpatizaban con Stanley. «Pobre chico, vivir en un piso de alquiler cuando tienes tu propia casa», dijo Sara, una enfermera nueva del servicio de pediatría. «Es demasiado cruel privar a un hombre de su vida por un solo error». ¿Un error? Olivia, que llevaba 3 años trabajando con Isabela, estaba indignada. Planeaba desahuciarla de su propia casa. Eso no es un error, es una mezquindad. Los médicos también se sumaron a la discusión. El doctor Peterson, un anciano cardiólogo, detuvo una vez a Isabela en el pasillo. «Niña, tal vez deberías mostrar piedad. Después de todo, 8 años juntos». «¿Piedad?», intervino Emily, que pasaba por allí. ¿Dónde estaba su misericordia cuando trajo a su amante a su casa? Incluso los pacientes comenzaron a susurrar. Una madre, que traía a su hijo para una revisión, preguntó con franqueza. «Doctor Ramírez, ¿es cierto que su marido...?» «Bueno, ¿sabe? Es que mi primo trabaja en la misma cadena de farmacias». Isabela mantuvo su porte profesional. Centrémonos en la salud de su hijo. Marta organizó el proceso de divorcio con rapidez y eficacia. En la primera reunión, Stanley parecía confuso y envejecido. Su traje estaba arrugado y tenía ojeras. A su lado se sentaba un joven abogado que intentaba impugnar el acuerdo prenupcial. «Señoría, mi cliente firmó el documento bajo presión», dijo. No comprendía todas las consecuencias. «¿Bajo qué tipo de presión?», preguntó Marta con calma. «Tenemos un vídeo de la firma del contrato. Su cliente estaba en su sano juicio y firmó voluntariamente». Después de la reunión, Stanley intentó hablar con Isabela. «¿Tienes idea de lo que estás haciendo?». Le temblaba la voz. «Me quedaré sin nada, incluso los muebles que compré con mi sueldo». «¿Te dabas cuenta de lo que hacías cuando planeabas desahuciarme de mi propia casa?», respondió Isabela con calma. «¿Cuándo mentiste durante meses? ¿Cuándo te gastaste nuestro dinero común en regalos para Tina?». Las cosas también habían cambiado en la farmacia donde trabajaba Stanley. Tina dimitió, incapaz de soportar los cotilleos y las miradas de reojo. Su último día de trabajo se convirtió en un auténtico drama. Le gritó a Stanley en plena sala de ventas. «Me prometiste que sería diferente». Su voz podía ser oída por todos los clientes. «Dijiste que empezaríamos una nueva vida, y ahora me he quedado sin nada». Algunos de sus colegas dejaron de comunicarse con Stanley por considerar su comportamiento indecoroso.
Lo pasó especialmente mal con los farmacéuticos mayores que llevaban muchos años trabajando en la farmacia. Siempre pensé que era un hombre decente, dijo Isabella Martha Johnson, la farmacéutica jefe que a menudo encargaba medicamentos para la clínica. Pero hacerle algo tan mezquino a su mujer, ¿y por quién? ¿Una chica que busca una vida fácil? La familia de Stanley también estaba dividida en su reacción ante la situación. Su hermana Carol le llamó para reprochárselo. ¿Cómo has podido dejar a mi hermano sin hogar? Ha trabajado toda su vida por esta casa. Mis padres están escandalizados por tu crueldad. Tu hermano tomó su propia decisión, respondió Isabella, y ahora es responsable de sus decisiones. Pero el padre de Stanley, que conoció a Isabella por casualidad en el supermercado, dijo en voz baja: «Lo siento por mi hijo. Su madre y yo nos avergonzamos de lo que hizo. Siempre ha sido como una hija para nosotros». Los papeles del divorcio se prepararon rápidamente. Stanley ni siquiera intentó luchar. Parecía comprender lo desesperado de la situación. Alquiló un pequeño apartamento en una zona residencial y poco a poco fue sacando de allí sus pertenencias. Cada vez que venía a recoger otro lote de ropa o libros, parecía más y más deprimido. Un día, Isabella lo encontró en su antiguo despacho, de pie, sosteniendo la foto de su boda. «Lo he estropeado todo, ¿verdad?», le preguntó sin darse la vuelta. «Todo lo que construimos juntos». Isabella no contestó. Simplemente salió de la habitación, dejándole solo con sus recuerdos y remordimientos. De vuelta a la clínica, Isabella se volcó en su trabajo. La ampliación del departamento de pediatría requería mucha atención, y eso la ayudaba a no pensar en su vida personal. Pasó más consultas, asistió a conferencias y escribió artículos para revistas médicas. «Lo estás haciendo muy bien», le dijo Emily una vez durante la comida. Muchas mujeres se habrían tragado la traición y habrían seguido viviendo con sus maridos para salvar su matrimonio. «No se trata de engañar», Isabella replicó. «Se trata de que él planeaba simplemente echarme de la vida que estábamos construyendo juntos. La traición es debilidad, pero planear echarme es mezquindad». Por la noche, se sentaba a menudo en la casa vacía a mirar viejas fotografías. No se arrepentía de su decisión, pero sentía un extraño vacío. 8 años no pueden borrarse simplemente de la memoria. A finales de mes llegaron los últimos papeles para firmar. El divorcio cobraba impulso y la casa pasaba a ser finalmente de su propiedad. Stanley ya no intentó luchar. Firmó todos los documentos en silencio, como resignado a su derrota. Isabella nunca pensó que empezaría tirando todas las fotos de ellos juntos. Pasó una semana metiéndolas en cajas junto con otras cosas que le recordaban a Stanley. Su taza favorita, el jersey que le regaló las pasadas Navidades, las postales de sus vacaciones. ¿Debería quemarlas?, pensó mientras miraba las cajas. Pero en lugar de eso, se lo llevó todo al desván. Algún día, tal vez, esas cosas se convertirían en una parte del pasado que ya no causaría dolor. La casa fue cambiando poco a poco. Isabella pintó las paredes del salón de beige, el color favorito de Stanley, a azul claro. Sustituyó las pesadas cortinas por otras blancas, que llenaron de luz la habitación. «Es como si le hubieras dado una nueva vida a este espacio», dijo Emily, que vino a cenar. «Siempre pensé que era demasiado masculino». El antiguo estudio de Stanley se ha transformado en un salón-biblioteca. En lugar de un enorme sillón de cuero, hay un cómodo sofá con mullidos cojines. Las paredes están decoradas con cuadros de artistas locales que Isabella llevaba tiempo queriendo comprar, pero Stanley lo consideraba un desperdicio. Por aquel entonces, Stanley y Tina intentaban conseguir una plaza en un piso de alquiler a las afueras de la ciudad. Isabella se enteró por casualidad, por un paciente que vivía en el mismo edificio. «¡Qué pareja tan extraña!», dijo la mujer durante su cita. «Él siempre está deprimido y ella siempre está montando escenas. Ayer gritaba a pleno pulmón que él le había arruinado la vida». Isabella intentó no pensar en ello, pero la información volvía una y otra vez. Tina consiguió trabajo en otra farmacia, pero enseguida se peleó con la dirección. Stanley siguió trabajando en su antiguo local, aunque muchos de sus compañeros le dieron la espalda. «Ya sabes», dijo una vez una anciana farmacéutica cuando acudió a la clínica a recoger las recetas. «Parece haber envejecido 10 años.
Se sienta en su rincón, no habla con nadie, y esa joven ya ha cogido rabietas 2 veces justo en la farmacia. En casa, Isabela hizo cosas que no había hecho antes. Se matriculó en clases de fotografía, un viejo sueño que Stanley consideraba ridículo. Se compró una bicicleta estática y empezó a hacer ejercicio por las mañanas. Encargó muebles nuevos para el dormitorio, pues los viejos guardaban demasiados recuerdos. «Parece que has florecido», comentó Olivia en el trabajo. Olivia comentó en el trabajo. «Incluso caminas diferente». Efectivamente, Isabela se sentía más ligera. Por primera vez en mucho tiempo, podía planificar su día sin tener que coordinar cada paso. Podía invitar a sus amigos a cenar tarde sin preocuparse de que a alguien no le gustara. Podía escuchar su música clásica favorita, que Stanley consideraba demasiado deprimente. Una noche, encontró una caja con sus viejos diarios en el desván. Al hojear las páginas, se dio cuenta de que su letra había cambiado gradualmente de arrolladora y segura a pulcra y reservada. «Como yo», pensó. Intentaba cumplir las expectativas de los demás. Ahora todo era diferente. Empezó un nuevo diario, abierto, sin contener sus emociones. Escribió sus pensamientos, planes y sueños. A veces la rabia y el resentimiento se colaban en el papel, y eso era normal. Las cosas iban bien en la clínica. El médico jefe le ofreció dirigir un nuevo proyecto sobre medicina preventiva infantil. Antes habría dudado y pedido permiso a Stanley. Ahora simplemente aceptó, sintiéndose preparada para nuevos retos. La casa se fue llenando de nuevos detalles. Aparecieron flores frescas. Stanley solía decir que era alérgico a ellas. La cocina estaba en perfecto orden. Ya nadie dejaba tazas sucias en el fregadero. En el baño desaparecieron numerosos frascos de colonia, y en su lugar aparecieron velas perfumadas y sales de baño. Lo más difícil fue acostumbrarse al silencio. Las primeras semanas, Isabela se quedaba dormida con la tele encendida para oír algún sonido. Luego aprendió a apreciar el silencio y a disfrutar de la paz. «¿Sabes?», le dijo una vez a Emily. «Lo más extraño es que he empezado a dormir mejor. Antes me despertaba a todas horas por la noche, escuchando sus llamadas o mensajes de última hora. De vez en cuando, recibía noticias sobre Stanley y Tina. Estaba claro que su relación no funcionaba. Sus expectativas eran demasiado diferentes. Tina quería una vida colorida, viajar, divertirse. Stanley, deprimido por el divorcio y la pérdida de su propiedad, se mostraba cada vez más retraído. «Esta es la tercera vez que se mudan», dijo una vecina, trayendo a su hijo a verlo. Primero el piso era demasiado pequeño, luego demasiado caro, y ahora no compartían nada con los vecinos. Isabela escuchaba estas historias con distanciamiento, como si se tratara de extraños. Ella tenía su propia vida que atender. Empezó a reformar su habitación de invitados. Hacía tiempo que soñaba con convertirla en un despacho en casa. Encargó un escritorio especial para trabajar con documentos, una silla cómoda y nuevas estanterías para la literatura médica. Poco a poco, la casa se convirtió en su verdadero espacio. Los pesados muebles oscuros que tanto le gustaban a Stanley desaparecieron. En su lugar, había diseños ligeros y modernos, más luz y aire. Incluso el olor de la casa cambió. Ahora olía a pan recién horneado. Isabela mencionó que le encantaba hornear. Y a lavanda. «¿Sabes?», dijo Emily una vez, mirando alrededor del renovado salón. «Esta casa por fin se ha parecido a ti. Antes me parecía tan extraña». Y era cierto. Por primera vez en mucho tiempo, Isabela se sentía en casa. No en el espacio de otra persona, donde tenía que adaptarse constantemente a las reglas de otra persona, sino en su propio y acogedor mundo. Por las tardes, le gustaba sentarse en la terraza con una taza de té a contemplar la puesta de sol. Solía pasar este tiempo con Stanley, comentando los acontecimientos del día. Ahora disfrutaba de la oportunidad de estar en silencio, escuchar el canto de los pájaros y pensar en los suyos. El jardín también había cambiado. A Stanley le encantaba el césped perfecto y los caminos lisos. Isabela plantaba flores brillantes y coloridas que florecían en distintas épocas. En lugar de una geometría estricta, aparecía una agradable naturalidad. «Es como la vida», pensó mientras cuidaba de las nuevas plantas. «A veces hay que soltar el control y permitirse ser real».
En la siguiente reunión en la clínica Healthy Kids, Isabela presentó el proyecto del nuevo Departamento de Medicina Preventiva. Su idea de combinar la pediatría con las medidas preventivas suscitó un animado debate entre sus colegas. «Una presentación excelente, doctora Ramírez», elogió el director médico. «Me impresiona especialmente su propuesta de visitas periódicas a los colegios». En ese momento, un nuevo traumatólogo, un hombre alto de unos 40 años, entró en la sala de conferencias. Isabela se dio cuenta de que escuchaba atentamente su presentación y tomaba notas de vez en cuando. «Les presento al doctor Travis Mackenzie», anunció el jefe. «Se incorporó a nuestro equipo la semana pasada». Tras la reunión, Travis se acercó a Isabela. «Es un proyecto impresionante. Me gusta especialmente la idea de trabajar con los clubes deportivos locales». Los dos fueron juntos a la cafetería, discutiendo las posibilidades de interacción entre pediatría y traumatología. Travis resultó ser un conversador interesante, inteligente, con un sutil sentido del humor. Al mismo tiempo, otro drama se desarrollaba en otra parte de la ciudad. Stanley y Tina volvían a pelearse en su piso de alquiler. «Prometiste que nos iríamos de vacaciones», gritaba Tina. «En lugar de eso, vivimos en esta chabola, y tú siempre estás haciendo horas extras». «¿Qué se supone que tengo que hacer?». Stanley respondió cansado. «Tengo que pagar el alquiler, tus gastos». «¿Mis gastos? Llevo un mes pagándolo todo yo. Ni siquiera puedes comprarme una cena decente». Su relación se deterioraba rápidamente. El romanticismo de los primeros meses desapareció, dando paso a los problemas cotidianos. Tina, acostumbrada a una vida cómoda, no podía aceptar un presupuesto limitado. Stanley estaba irritado por su constante insatisfacción. Mientras tanto, en la clínica, Isabela se sumergía en un nuevo proyecto. Realizó más investigaciones, se comunicó con colegas de otras ciudades y estudió la experiencia internacional. «Te has convertido en un auténtico motor del cambio», le dijo el médico jefe durante una reunión periódica. «¿Qué te parece el puesto de adjunto para el desarrollo de la innovación?». Este ascenso fue una sorpresa, pero agradable. Isabela se dio cuenta de que ahora, sin nada que la distrajera de su trabajo, podría desarrollar todo su potencial. Una noche, tras trasnochar trabajando en unos documentos, se encontró con Travis en el pasillo. «¿También eres adicta al trabajo?», sonrió. «¿Te apetece un café? Conozco un sitio estupendo cerca». La cafetería resultó ser acogedora, con música en directo y deliciosos postres. Hablaron de trabajo, libros y viajes. Travis me contó que llevaba 3 años divorciado y que tenía una hija adolescente que vivía con su madre en Seattle. «¿Sabes?», dijo, «a veces las peores cosas de la vida allanan el camino para las mejores». Isabela pensó en estas palabras. Quizá tenía razón. Al día siguiente, recibió una llamada de una antigua compañera de la farmacia. «¿Te has enterado? Stanley y Tina volvieron a montar una escena. Ella le acusó de no haberte superado». «Ya no es asunto mío», respondió Isabela. Y era cierto. Efectivamente, Stanley estaba pasando por un momento difícil. Después de otra pelea con Tina, empezó a cometer errores en el trabajo. Una vez estuvo a punto de confundir las recetas, y solo la atención de una compañera evitó graves consecuencias. «Necesitas unas vacaciones», le dijo el director de la farmacia. «Últimamente no eres tú mismo». Pero Stanley no podía permitirse unas vacaciones. El alquiler, las facturas, las constantes demandas de Tina de cosas nuevas y entretenimiento, todo ello requería dinero. «No dejé mi anterior trabajo para vivir como una mendiga», gritó Tina durante otra discusión. «Mírate, te has convertido en una sombra miserable». Mientras tanto, de vuelta en la clínica, Isabela trabajaba en la implantación de un nuevo sistema de revisiones preventivas. Travis la ayudaba a menudo proponiéndole ideas interesantes para prevenir las lesiones infantiles. «Podríamos crear un programa conjunto», sugirió. «Combinar la experiencia pediátrica con un enfoque traumatológico». Su colaboración se hizo cada vez más estrecha. A menudo almorzaban juntos, hablando de temas relacionados con el trabajo. A veces las conversaciones se tornaban personales, con cuidado, sin prisas. «¿Sabe?», le dijo Travis una vez, «es usted una mujer increíble. Has conseguido convertir un drama personal en un éxito profesional». Isabela sintió que se ruborizaba.
Hacía tiempo que no oía cumplidos tan sinceros. Mientras tanto, Stanley atravesaba otra crisis. Tina encontró viejas fotos de Isabela en su teléfono que él no había borrado por alguna razón. «¿Por eso estás tan distante?», le gritó. «¿Todavía no puedes superarla? ¿Qué soy yo para ti? ¿Solo un reemplazo?». «Eso es lo que querías», Stanley respondió cansado. «Creíste que sería como en las películas, una vida hermosa, romance. Y pensabas que habías encontrado a una tonta que soportaría tus lloriqueos. ¿Sabes qué? Ya he tenido bastante». Tina salió dando un portazo, dejando a Stanley a solas con sus pensamientos. Estaba sentado en la oscura cocina, mirando la ciudad a través de la sucia ventana de su apartamento alquilado. En algún lugar de otra parte de la ciudad, su exmujer estaba construyendo una nueva vida en la que él ya no tenía cabida. En la clínica, Isabela se preparaba para una presentación importante. Su proyecto debía ser presentado a la junta directiva. Travis la ayudó con los preparativos, quedándose hasta tarde. «¿Cenamos?», sugirió después de otro ensayo. «Conozco un restaurante italiano estupendo cerca de aquí». Isabela dudó un instante. «¿Por qué no?». La cena resultó maravillosa. Hablaron de todo, de trabajo, de arte, de sus sueños. Travis era un gran oyente y un interesante conversador. «¿Sabes?», dijo al final de la velada, «a veces la vida nos da una segunda oportunidad. Lo principal es no tener miedo de aprovecharla». Isabela le miró y se dio cuenta de que tal vez aquel momento sería el comienzo de algo nuevo en su vida. En otro lugar de la ciudad, Tina estaba haciendo las maletas, preparándose para dejar atrás para siempre a Stanley y sus problemas. Sus intentos de detenerla fueron inútiles. Ella ya había tomado una decisión. «Se acabó», dijo. «Estoy cansada de ser la segunda mejor para tus recuerdos de mi antigua vida». La puerta se cerró, dejando a Stanley solo con las ruinas de sus sueños de una nueva felicidad. El apartamento alquilado le pareció demasiado grande a Stanley después de que Tina se fuera. Una tarde se llevó sus pertenencias, dejando tras de sí solo estanterías vacías y el tenue aroma de un perfume. En la farmacia, se entregó de lleno a su trabajo, intentando no pensar en las tardes solitarias. Sus compañeros ya estaban acostumbrados a su silencio, y solo de vez en cuando le lanzaban miradas compasivas. «Sabes, quizás sea lo mejor». «Marta, una anciana farmacéutica», dijo una vez. «Esa chica era demasiado inquieta para ti». Stanley no contestó. Ya no hablaba mucho, hacía su trabajo mecánicamente, como una máquina. Su único consuelo eran sus paseos nocturnos. Se pasaba horas vagando por la ciudad, intentando cansarse lo suficiente como para dormirse sin pensar. Mientras tanto, la vida en la clínica Healthy Kids iba viento en popa. Isabela y Travis trabajaban en un proyecto conjunto, un programa de diagnóstico precoz de lesiones deportivas en niños. Poco a poco, su colaboración profesional se convirtió en algo más. «¿Te has fijado en cómo te mira?», preguntó Emily una vez durante una pausa para comer. «Como si fueras la persona más interesante del mundo». Isabela sonrió. Efectivamente, hablar con Travis era una gozada. Era atento, inteligente y tenía un sutil sentido del humor. Podían pasarse horas hablando de temas profesionales y luego, con la misma naturalidad, pasar a hablar de libros o de música. «¿Sabes?», dijo Travis una vez después de una reunión, «el sábado toca una orquesta sinfónica en la Filarmónica. ¿Te gustaría escuchar algo de Mozart?». Ella aceptó. La velada resultó maravillosa. Música, conversaciones interesantes, una sensación de ligereza y libertad. Travis no trataba de impresionar, no hablaba de sus logros. Simplemente era él mismo, y era un encanto. Mientras tanto, Stanley intentaba reconducir su vida. Alquiló un apartamento más pequeño. El anterior le costaba demasiado dinero. Empezó a ir al gimnasio. Necesitaba algo con lo que llenar las tardes. Un día se encontró por casualidad con Tina en un centro comercial. Estaba con un hombre, joven, con un traje caro. Ella ni siquiera miró en su dirección, solo se aferró al brazo de su acompañante. «Todo pasa», se dijo Stanley mientras regresaba al apartamento vacío. Los papeles del divorcio estaban sobre la mesa, los últimos que faltaban por firmar. Isabela, en cambio, sentía que su vida se llenaba de nuevos colores. Travis no tenía prisa,
No la presionaba, pero estaba ahí para ella, fiable, atento, sincero. A menudo cenaban juntos después del trabajo, hablando de todo. «Tengo un billete para una conferencia en Boston el mes que viene», dijo Travis un día. «¿Quieres venir conmigo? Habrá ponencias interesantes sobre traumatología pediátrica». Isabela se lo pensó y aceptó. ¿Por qué no? Hacía mucho tiempo que no viajaba, y el desarrollo profesional siempre había sido una prioridad para ella. Stanley intentaba encontrar sentido a su trabajo. Empezó a impartir cursos de actualización para farmacéuticos noveles, algo que la dirección le había sugerido durante mucho tiempo, pero que él había ido posponiendo. «Explicas las cosas muy bien», le dijo una vez un joven aprendiz. «¿Por qué no les has enseñado antes?» Él se encogió de hombros. Efectivamente, ¿por qué? Quizá estaba demasiado sumido en sus resentimientos y complejos, olvidándose del desarrollo profesional. La vida se acomodó poco a poco a un nuevo ritmo. Isabela y Travis pasaban cada vez más tiempo juntos, tanto en el trabajo como fuera de él. Sus compañeros ya estaban acostumbrados a verlos juntos, y nadie se sorprendía cuando iban a comer juntos o se quedaban hasta tarde después del trabajo. «¿Sabes?», dijo Emily un día, «ahora estás diferente, más feliz». Y era cierto. Isabela podía sentir cómo el pasado la abandonaba poco a poco, cómo el dolor era sustituido por la paz y la alegría. Stanley también estaba cambiando. Empezó a leer más y se apuntó a cursos online de gestión farmacéutica. La soledad seguía siendo deprimente, pero ya no parecía tan insoportable. Una tarde se sentó largo rato en el balcón, mirando la ciudad. Por su mente pasaban pensamientos del pasado, de errores, de oportunidades perdidas. Pero, por primera vez en mucho tiempo, no sintió amargura. Solo la comprensión de que a veces hay que caer para empezar a levantarse. Isabela y Travis volvían de un concierto. La ciudad estaba iluminada al atardecer, y la música salía de las ventanas abiertas de una cafetería. «Es extraño», dijo Travis, «cómo a veces la vida reúne a las personas adecuadas en el momento adecuado». Ella le apretó la mano en silencio. «A veces no hacen falta palabras, basta con estar ahí y entenderse». Y Stanley se sentó en su nuevo apartamento, ordenando viejos papeles. Entre ellos había una fotografía suya, joven, sonriente, recién licenciado en farmacia. Tantos planes, tantos sueños. ¿Quizá ha llegado el momento de empezar a hacerlos realidad? Se celebró otra reunión en la clínica Healthy Kids. Esta vez, no se trataba solo de hablar de temas de actualidad. Isabela presentó su ambicioso proyecto de crear un centro interdisciplinar de medicina preventiva infantil. «Nuestro objetivo no es solo tratar enfermedades, sino prevenirlas», explicó con seguridad, mostrando diapositivas. Con diagramas y cálculos. Combinando los esfuerzos de pediatras, traumatólogos y especialistas en rehabilitación, podemos ofrecer un enfoque integral de la salud infantil. El Consejo de Administración escuchó atentamente. En los últimos meses, Isabela ha demostrado que no solo es capaz de generar ideas, sino también de ponerlas en práctica con éxito. Sus iniciativas anteriores ya han aportado a la clínica más pacientes y comentarios positivos de la comunidad médica. «Es un proyecto impresionante», dijo el presidente del consejo tras la presentación. Su propuesta de centros móviles de diagnóstico para zonas remotas es especialmente interesante. Mientras tanto, en la farmacia, Stanley intentaba concentrarse en su trabajo. Cuando Tina se marchó, empezó a pensar seriamente en su desarrollo profesional por primera vez en mucho tiempo. «¿Me pueden recomendar un curso de formación?», preguntó a su jefe. «Quiero actualizar mis conocimientos de farmacología clínica». El director enarcó las cejas, sorprendido. Stanley nunca había tomado una iniciativa así. «Por supuesto, firmaré los documentos. Me alegra ver su interés». De vuelta a la clínica, Isabela se volcó en su nuevo proyecto. Celebró reuniones con posibles socios, elaboró protocolos y formó un equipo. «Sabe, doctora Ramírez», le dijo una vez el médico jefe, «he estado observando su crecimiento profesional en los últimos meses. Creo que debería considerar el puesto de jefe del departamento». Esta propuesta fue una agradable sorpresa. Antes, Isabela ni siquiera se había atrevido a soñar con un puesto así. Había demasiadas dudas.
demasiado miedo a no estar a la altura de las expectativas. Mientras tanto, Stanley empezó a asistir a clases nocturnas. De vuelta a casa a altas horas de la noche, se pasaba horas leyendo libros de texto y artículos científicos. Poco a poco, volvió la alegría olvidada de los logros profesionales. Tu trabajo sobre la optimización de la contabilidad de almacén ha impresionado a la dirección, dijo el director de una cadena de farmacias. Sigue así. Asintió, sintiéndose extrañamente satisfecho. No por los elogios, sino por comprender que por fin estaba haciendo algo realmente importante. En la clínica, el proyecto de Isabela iba cobrando impulso. Reunió a un potente equipo de especialistas, desarrolló innovadores protocolos de tratamiento y estableció una cooperación con los principales centros médicos de la ciudad. Te has convertido en una auténtica líder, dijo Emily durante una pausa para comer. ¿Y sabes qué es lo más importante? Por fin estás haciendo lo que de verdad te gusta. Era cierto. Por primera vez en mucho tiempo, Isabela sintió que su vida profesional avanzaba en la dirección correcta. Ya no tenía que frenar sus ambiciones ni poner excusas a sus éxitos. Un día, cuando Isabela salía de la clínica, se encontró con Stanley. «Isabela, tenemos que hablar». Stanley estaba junto a su coche, visiblemente agitado. «Por favor, es importante». Ella dudó un momento. En los últimos meses, solo se habían visto en la firma final de los papeles del divorcio. «Vale, tengo 15 minutos», respondió ella, entrando en el coche. «Vamos a la cafetería de la esquina». La cafetería estaba tranquila. Stanley hizo girar su taza entre las manos durante largo rato antes de hablar. «He estado pensando mucho últimamente. Sobre nosotros, sobre mis errores. Me he dado cuenta de que he perdido lo más valioso que he tenido en mi vida». Isabela escuchó en silencio. Stanley tenía mejor aspecto que la última vez que se habían visto, arreglado y con un traje nuevo. «He cambiado», continuó. «Empecé a trabajar en mí mismo, en mi carrera. Quizá... ¿podríamos volver a intentarlo?» «Stanley». Isabela lo interrumpió suavemente. «Realmente has cambiado, y eso es algo bueno. Pero no puedes traer de vuelta el pasado. Ya no soy la misma mujer que fue tu esposa». «Pero teníamos tantas cosas buenas». «Las tuvimos, y siempre formará parte de nuestra historia. Pero ahora estoy construyendo una nueva vida. Y tú también deberías». Ella vio apagarse la luz de la esperanza en sus ojos. «Se trata de ese traumatólogo, ¿no? Os he visto juntos unas cuantas veces». «No se trata de Travis, se trata de que por fin me encuentro a mí misma. Y no quiero volver al pasado». Esa noche, Isabela salió con Travis. Fueron a ver una obra al teatro. Él sabía cuánto le gustaba a ella el teatro clásico. «¿Pasa algo?», le preguntó durante el intermedio, dándose cuenta de que estaba pensativa. «Stanley ha venido hoy. Quería hablar de nuestro pasado». Travis la miró detenidamente. «¿Y cómo te sientes?» «Ya sabes, por primera vez en mucho tiempo, nada especial. Como hojear un viejo libro que te encantaba, pero que se te ha quedado pequeño». Le cogió la mano con delicadeza. Este simple gesto decía más que cualquier palabra. Los días siguientes transcurrieron al ritmo habitual de trabajo. Isabela se preparaba para abrir una nueva sucursal, entrevistando a posibles empleados. Travis la ayudaba a menudo ofreciéndole ideas interesantes sobre cómo organizar el trabajo. «¿Sabes?», le dijo una vez tras una reunión. «Eres increíble. Tu capacidad para convertir las ideas en realidad es asombrosa». Cada vez pasaban más tiempo juntos, tanto en el trabajo como después de él. Travis se tomaba su tiempo, no presionaba y simplemente estaba ahí para mí. Con él, todo era fácil y tranquilo. Una tarde paseaban por el paseo marítimo. La ciudad se preparaba para las fiestas y las primeras luces navideñas se reflejaban en el agua. «Quiero que sepas una cosa», Travis dijo de repente. «No intento sustituir a nadie en tu vida. Solo quiero estar ahí para ti, si me dejas». Isabela lo miró, inteligente, fiable, real, y por primera vez en mucho tiempo se sintió dispuesta a abrir de nuevo su corazón. Y Stanley los había visto una vez en la ciudad, sonrientes, enfrascados en una conversación, y por primera vez
No sintió celos ni resentimiento, sino comprensión. A veces hay que dejar ir para seguir adelante. Al día siguiente, solicitó más formación en otra ciudad. Quizá él también necesitaba empezar de nuevo. Isabela se enteró por unos amigos comunes. Buena decisión, pensó. Cada uno necesita su propio camino hacia la felicidad. Mientras tanto, su relación con Travis se profundizaba. Trabajaban juntos en proyectos, pasaban vacaciones juntos y hacían planes de futuro juntos. Sin prisas, sin dramas, solo dos adultos que se encontraron. «Te va a encantar Boston», le dijo Travis mientras esperaban para facturar en el aeropuerto. «Sobre todo el distrito médico. Allí se concentran las mejores clínicas del país». Isabela asintió mientras comprobaba sus documentos. El viaje al Congreso de Medicina Pediátrica era importante para ambos. Iban a presentar su proyecto conjunto sobre la prevención de lesiones infantiles. De vuelta en San Francisco, Stanley estaba sentado en su despacho de la farmacia. Delante de él había una solicitud de traslado a la sucursal de Portland. Un nuevo puesto, nuevas oportunidades, un nuevo comienzo. ¿Está seguro de su decisión?, preguntó el director de la red. «Es usted uno de nuestros farmacéuticos con más experiencia». «Sí», respondió Stanley. «Necesito un cambio». De vuelta en Boston, Isabela y Travis se registraron en un acogedor hotel cercano al centro de convenciones. Por las tardes, después de ajetreados días de presentaciones y debates, paseaban por las históricas calles de la ciudad. «¿Sabes?», dijo una vez Travis mientras estaban sentados en un viejo restaurante. Hacía tiempo que no sentía tanta paz y armonía. Isabela entendió de qué hablaba. Su relación se desarrolló de forma natural, sin dramas ni forzar los acontecimientos. Eran compañeros en todo, en el trabajo, en el ocio, en los planes de futuro. En San Francisco, Stanley estaba recogiendo sus cosas en el apartamento que había alquilado. Buscando entre viejos documentos, encontró una foto de la universidad. Un joven y ambicioso graduado de la Facultad de Farmacia. Todo parecía simple y sencillo en aquel momento. En la conferencia, el proyecto de Isabela y Travis despertó gran interés. Su idea de combinar la práctica pediátrica con la prevención de lesiones parecía innovadora y prometedora para sus colegas. «Os complementáis a la perfección», dijo uno de los principales especialistas tras su presentación, «como profesionales y como personas». Por las tardes, visitaron museos y teatros, disfrutando de la vida cultural de la ciudad. Travis demostró ser un guía excelente. Había estado aquí a menudo para conferencias y conocía los lugares más interesantes. La última noche antes de regresar, subieron al mirador de un rascacielos. La ciudad resplandecía de luces y un viento fresco traía el olor del océano. «Gracias», dijo Isabela en voz baja. Isabela dijo en voz baja. «Por todo». Travis se limitó a cogerle la mano. Las palabras sobraban. Mientras tanto, Stanley estaba terminando su negocio en la farmacia. Sus colegas le ofrecieron una cena de despedida. Estaba un poco triste, pero al mismo tiempo sentía que había tomado la decisión correcta. «A veces hay que dejar cosas atrás para empezar de nuevo», dijo en su discurso de despedida. Al regresar a San Francisco, Isabela se volcó en su trabajo. El viaje le inspiró nuevas ideas para el desarrollo de la clínica. Travis apoyó todas las iniciativas, aportando sus conocimientos profesionales y su experiencia. «Podríamos organizar una serie de seminarios para padres», sugirió. «Enseñarles los fundamentos de la prevención de lesiones infantiles». Stanley ya se estaba adaptando a su nuevo trabajo en Portland. Nueva ciudad, nueva gente, nuevas oportunidades. Por fin se sentía preparado para empezar una nueva etapa de su vida. Los fines de semana, Isabela y Travis salían a menudo de la ciudad para descubrir pequeños pueblos, visitar mercados de agricultores locales y simplemente disfrutar del aire libre. «Es increíble», dijo Isabela una vez mientras estaban sentados junto al océano. «Cómo la vida a veces nos lleva exactamente donde necesitamos estar». Travis le pasó el brazo por los hombros. Mientras observaban cómo el sol se hundía lentamente en el océano, cada uno pensaba en lo increíble que puede ser la vida. Hace exactamente un año, Isabela estaba en el salón de su casa, sosteniendo una carpeta con documentos que cambiaron su vida.
Ahora, sentada en su despacho de la clínica Healthy Kids, revisaba los informes sobre el trabajo del nuevo Departamento de Medicina Preventiva. Este año, el departamento ha atendido a más de 3.000 pacientes jóvenes. El programa de diagnóstico precoz desarrollado con Travis ha demostrado su eficacia, y el número de complicaciones derivadas de lesiones infantiles se ha reducido considerablemente. Isabella supo por sus médicos que Stanley se había instalado con éxito en Portland. Dirigió el departamento farmacéutico de una gran clínica y empezó a dar clases en cursos de formación continua. Se rumoreaba que Tina se había casado con el propietario de una cadena de boutiques y se había trasladado a Los Ángeles. La vida de Isabella también cambió. Ella y Travis compraron una casa más cerca de la clínica, pequeña pero acogedora, con un jardín donde por fin podía cultivar sus flores favoritas. Los fines de semana, la hija de Travis, una inteligente chica de 16 años con la que Isabella había entablado una cálida relación, venía a menudo de visita. «¿Sabes?», le dijo Emily una vez durante la comida, «hace un año parecías destrozada, y ahora es como si brillaras de dentro a fuera». Isabella sonrió. En efecto, era feliz, pero no con la tormentosa felicidad del primer amor, sino con la serena confianza de una mujer madura que sabe lo que vale. Su proyecto había recibido una subvención de una fundación médica y ahora participaba a menudo en conferencias para compartir su experiencia con sus colegas. Travis siempre ha estado a su lado, un socio fiable tanto en el trabajo como en la vida. Vendió su antigua casa, tenía demasiados recuerdos, invirtió parte del dinero en el desarrollo de la clínica y otra parte en un fondo para ayudar a niños de familias con pocos recursos. A veces, cuando pasaba por delante de la farmacia donde trabajaba Stanley, pensaba en lo extraña que había sido la vida. La crisis que parecía el fin del mundo había allanado el camino para un nuevo comienzo. Travis se le había declarado sin ninguna fanfarria, durante el desayuno, mientras hablaban de los planes para el fin de semana. Simplemente sacó el anillo y dijo que no podía imaginar su vida sin él. Isabella aceptó con la misma sencillez y sinceridad. Planearon una boda pequeña, solo con los amigos más íntimos y la familia. Nada de celebraciones ruidosas, solo una ceremonia tranquila en el jardín botánico por el que tanto les gustaba pasear. «La vida es maravillosa», dijo Isabella mientras Travis y ella se sentaban en la terraza de su nueva casa aquella tarde. «Nunca sabes qué giro te llevará a la verdadera felicidad». Él le apretó la mano. Contemplaron la puesta de sol en el horizonte y ambos supieron que aquello no era más que el principio de su historia juntos.